¿Dónde estamos? El último estudio creo que lo compartió mi esposa, nuestra hermana, ahí sirve el Señor. La pastora Reina compartió Romanos 6 y hoy vamos a continuar ahí en la colita del 6 y entrar al 7 y vamos a hablar un poquito sobre este tema y vamos a leer varios versículos del capítulo 7. ah, y mi confianza es, hermanos, que si usted y yo tenemos oídos para oír, este tema va a ser liberador. Este tema nos va a liberar. This is going to be liberating. En inglés es liberating, ¿no? Va a ser un tema que nos va y nos puede liberar. Ah, y algo que nos estamos dando cuenta, por lo menos en lo personal, me estoy dando cuenta que cuando hablamos de liberación, ahorita quizás en nuestra mente al decir liberación estamos pensando en una liberación, una manifestación diabólica, demoníaca y liberación, y una gritadera y una espuma por la boca y se está revolcando como serpiente. Esa es una liberación de una persona atada por espíritus o influenciada por espíritus, pero también hay una liberación que no tiene esos efectos o no tiene esas manifestaciones, pero hay una liberación del alma, hay una liberación mental. Y no solo eso, sino que también hay una liberación espiritual, hay una liberación de pensamiento. Y sabe qué, se lo voy a decir así, claro, hay una liberación de religiosidad. Dios nos libera y nos saca de un cajón, de una método, de un cajón, de un patrón, nos libera de ello y podemos caminar diferente. Y nos saca de cárceles religiosas, nos saca de cárceles culturales y somos liberados. Entonces, cuando hablamos de liberación, yo estoy entendiendo no solo, yo creo en la liberación, porque dice Jesús en Marcos, a los que creen en mi nombre, dice, que dice, pondrán manos sobre los enfermos y se sanarán, echarán fuera demonios y si tomaran cosa mortífera no les hará daño, podemos tomar serpientes y escorpiones y no nos dañarán. Entonces yo creo que sí podemos echar fuera demonios y los echamos ahora en el nombre de Jesús, se van. Espíritu de incredulidad se va, espíritu de ceguera espiritual te vas en el nombre de Jesús. Conquistamos todo terreno que Satanás ha tratado de quitar de nosotros. Hoy, en el nombre de Jesús, lo declaramos nuestro por el poder y en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pero también creo en una liberación mental, una liberación de paradigmas religiosos que nos tienen atados y cuando oímos y escuchamos la palabra y entendemos la palabra, ¿qué dice la palabra? Y conoceréis la verdad. Ahí está la confirmación. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando conocemos la palabra, cuando conocemos una escritura o cuando se nos revela un pasaje de la Biblia y es la verdad de Dios, entonces nuestra mente es libre. Somos libres de ataduras, somos libres de ignorancia, somos libres de ataduras. Vamos a leer, ahí vamos a empezar en Romanos 6, los últimos dos versículos del capítulo 6, 22 y 23, para entrar al 7. Y con esto terminamos la vez pasada que mi esposa estuvo compartiendo en esta serie. Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación a fin y como fin la vida eterna. O sea, hemos sido libres del pecado y nos hemos convertido en siervos de Dios. Y no solo eso, no solo se trata de servir a Dios, sino también se trata de dar fruto. Y nuestro fruto es que la santificación. Y no solo se queda ahí, sino que la santificación como fin da a luz o trae la ¿qué? La vida eterna. ¿Sí? Lo lee conmigo así, ¿verdad? Dice, y la santificación y como resultado la vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos ahí la importancia de por qué no debemos de enfocarnos o de vivir en una vida
enfocada en el pecado. ¿Por qué? Porque si vivimos en una vida enfocada en el pecado, rodeada de pecado, disfrutando del pecado, no podemos dar el fruto de la santificación. Y somos llamados no solo a ser libertados del pecado, a ser libres del pecado, sino también hemos sido llamados a servir a Dios. Dicho sea de paso, hay muchas oportunidades para servir aquí en este lugar. Solo lo único que tienen que decir es tocar la puerta y decir, hermanos, yo quiero servir. ¿En dónde puedo servir? Amén, hermanos. Sí, el calendario pasado en septiembre, ahí si usted se llevó el calendario, abajito teníamos una nota, no sé si algunos lo notaron, si quiere servir en tal área, hable con tal, en esta área, hable con tal, en esta área tenemos como 4 o 5 áreas donde hay necesidad y usted puede decir, yo quiero servir. Entonces somos llamados a servir, no solo a atender, no solo a llegar a la iglesia, sino que somos llamados a servir. ¿Cuántos dicen, háblame, Señor? Sí, entonces somos llamados a servir en una área u otra, dentro del cuerpo de Cristo o aquí adentro o fuera de Cristo, es servir a Dios. Pero no solo eso, sino que también nos toca ser santos. Nos toca ser santos, por eso es que nos abstenemos del pecado porque queremos ser santos. No nos abstenemos del pecado porque nos regaña el pastor. No nos abstenemos del pecado porque nos van a ver. No nos abstenemos del pecado porque nos van a ver o porque nos va a regañar el pastor o la pastora o los pastores, lo que sea. Nos abstenemos del pecado porque queremos dar fruto de santidad. Y Dios quiere, cuando subimos ante Dios, quiere oler un olor fragante a fruta fresca. ¿Qué le parece? A flores frescas y no a otro olor que huele, no me gusta, no, quiere oler una fragancia libre de pecado, santificados. Ahora, vamos a hablar un poquito más de eso, pero nuestro fruto es la santificación. Y mire, si usted y yo nos preocupamos, nos esforzamos por abstenernos del pecado y darle fruto de santificación a Dios, entonces nuestro fin, el término, nuestro fin va a ser la vida eterna. No va a haber duda en usted, no va a haber duda en mí de que vamos para el cielo. Hay duda cuando vivimos en pecado. Hermano, ¿usted va para el cielo? Amén. Cuando estamos procurando la santidad. Pero cuando no estamos procurando la santidad, hermano, ¿usted va para dónde? Si usted se muere ahorita, ¿para dónde va? El purgatorio, hermano. Pero cuando estamos ocupados en santificarnos, es fácil decir, ¿para dónde va, hermano? Para el cielo. Porque el fin del santificado es la vida eterna. Y no la muerte ni la condenación. ¿Cuántos están entendiendo eso, hermano? Entonces la palabra, el apóstol Pablo se preocupa por explicarle a los romanos, una vez más, le está explicando unas bases tan sólidas a este grupo de hermanos en Roma, de la gente en Roma, y le está diciendo, el pecado, como no quiero repetir todo lo que enseñó mi esposa, ahí está en YouTube o en Facebook, lo pueden encontrar, pero no debemos de vivir y continuar en el pecado, sino que hemos sido hechos nuevas criaturas para vivir libres del pecado, muertos al pecado. Ahora, y lo que vamos a ver ahora, vamos a entender, y por eso creo que es un tema muy liberador, porque nos vamos a dar cuenta que aunque seguimos siendo cristianos, el pecado habita en nosotros. Y muchos dejan de esforzarse en buscar la santificación porque tienen un episodio de pecado. Muchos dejan de esforzarse en la santificación porque se dieron un resbalón y creen que el resbalón es el fin de su vida. Y hoy el Espíritu Santo nos quiere hablar. Espíritu Santo, ayúdame, enséñame, háblanos tú, para que podamos entender, hermanos, que el pecado habita en nuestros miembros, pero en nuestro interior está el deseo de hacer el bien. Y hay una constante lucha entre el entendimiento de la Biblia, el entendimiento de la voluntad de Dios. Hay una lucha entre eso y la naturaleza humana que se llama cuerpo. ¿Cuántos tenemos cuerpo aquí? Sí. El que nos pesa en las mañanas. Antes no me pesaba tanto el cuerpo, ahora sí ya me pesa un poquito más. Los jóvenes dicen, ¿de qué estás hablando? Pero nos pesa el cuerpo.
Y lo tremendo es que el peso del cuerpo no solamente es físico, sino el peso del cuerpo, dependiendo cuánto lo alimentamos, o nos lleva al pecado o nos lleva a la justicia. Sigamos leyendo, versículo 1 del capítulo 7. Nos dimos cuenta que la paga del pecado es que muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, en Cristo Jesús podemos podemos declarar que tenemos vida eterna. Y si lo buscamos a Él, no hay duda y no hay pierde de que estamos en su voluntad. Versículo capítulo 7. Y disculpen la interrupción del audio. Vamos a tener que cambiar esto un día. Ya lo cambiamos una vez. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Aquí está hablando, ¿se acuerda que está hablando de algunos judíos y algunos gentiles? Está hablando a la gente en Roma. No todos eran judíos, no todos eran gentiles. Pero aquí dice, ¿acaso ignoráis? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Vamos a brincar al 4 y al 6. Del 4 al 6. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley, se nos hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. O sea, porque Cristo murió, hemos sido muertos en Cristo a la ley, para que seáis unidos a otro. Aquí está, en el 2 y el 3 habla de la analogía del matrimonio, habla de una mujer, si la mujer está casada, está sujeta a la ley del marido, pero si el marido se muere, ya está libre de la ley del marido. Hace sentido, ¿verdad? Pero si ella se casa con otro hombre mientras su marido vive, ella es una adúltera. Pero si muere ese hombre, ella queda libre y se puede casar con otro hombre y no hay pena, no hay condenación, no hay ninguna ley que le estorbe casarse a otro hombre porque está libre de esa ley, porque ya murió. Así dice Cristo, por haber muerto Cristo, nos hizo libres de la ley para que pertenezcamos a otro, o sea, a Cristo, aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mira, una vez más, está diciendo, lleven fruto para Dios. Versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. O sea, somos llamados a dar fruto para Dios, pero nuestros miembros nos dan fruto para muerte. Versículo 6, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Paremos ahí. Mire, somos llamados a vivir en lo nuevo del Espíritu y no en lo, como dice esta versión en las Reinas Américas, creo que es, en el arcaísmo de la letra o en el régimen viejo de la letra, dice la Reina Valera, en el régimen viejo de la letra, pero estamos llamados a vivir en la novedad del Espíritu, en lo nuevo del Espíritu Santo. Anoche compartíamos con un grupo de servidores que Jesús dijo, ¿se recuerdan cuando decía Jesús, os habéis oído que se dijo, pero yo les digo? Habéis oído también esto, pero yo os digo. Muchos estamos acostumbrados en el habéis oído que se dijo, pero tenemos que vivir en el pero yo os digo. En lo nuevo, en el presente, sí, hermano. En lo nuevo del Espíritu. ¿Qué está diciendo el Espíritu hoy para esta iglesia, para este momento, para este tiempo, para este ministerio? ¿Qué está diciendo? Vivamos en esa novedad del Espíritu y no en el viejo régimen de la letra que antes decían no pruebes, no hagas, no celebres, no aquí, no allá, solo esto, solo aquello. No se me doy a entender. Ese es el régimen de la letra. La letra, la ley es buena. Vamos a leer más adelante que sí es buena, no es mala, es buena. La ley que pone este país o que pone nuestros países donde algunos nacimos es con intenciones buenas, es para bien, no es para mal, pero para algunos resulta mal. La ley encarcela a otros. Aunque es buena, es mala para unos, los que quiebran la ley. No sé si voy a entender. Bueno, ese no es el punto, pero
La ley, hermanos, en realidad es que la ley nos enseña la verdad. La ley que dice no te pases la luz roja nos está diciendo, sí, mira, solo pasa en verde. ¿Qué pasa si usted se la pasa en rojo? Puede causar un accidente, puede morir, puede matar a alguien más, puede accidentarse, puede crear mucho daño, o puede ser que no le pase nada. ¿Cuánto se ha pasado accidentalmente una luz en rojo? ¿Sí? O un alto. Muchos, sí, y quebramos la ley, hermanos, quebramos la ley y nos dimos cuenta, pero no pasó nada. ¿Sabe qué? Que a veces sucede eso en el reino de Dios, quebramos la ley y no nos pasa nada y sentimos, pero vuelvo a intentar otra vez y un día de esos la policía lo va a agarrar y le va a dar un tiquetazo. El hermano Elmer compartió hace 2 semanas que $1,000 te costó ese chiste, hermano. $1,000 por una infracción de tráfico. Ahora, está bien cuando no nos cachan, decimos aquí en California, en Los Ángeles, cuando no nos cachan en el pecado, pero cuando nos agarran, pagamos duro. Y Dios todo lo ve y dice la palabra que algunos pagan por sus pecados ahorita y otros pagan después, los alcanzan. Así es que usted está pasando luces en rojo, y esto hablo para mí también. Yo creo que el Espíritu Santo me está diciendo, esto es para ti también, Martín. Si estamos pasando luces en rojo espiritualmente, tengamos cuidado que no nos vayan a alcanzar las infracciones. Mejor pasemos solo en verde. Solo cuando Dios dice que está bien, hagámoslo. La ley nos muestra que su intención es buena. La ley nos confirma que la necesitamos para vivir en justicia y en rectitud. Si no hubiera ley, cualquier vecino se podría meter a su casa y ayudarse a sí mismo para lo que tiene en su refri o en su yarda. Pero porque hay leyes, eso es prohibido. Si no hubiera leyes, uno llega, saca a su hijo y se lo lleva, pero porque hay leyes, eso es prohibido. Entonces la ley es buena. Así la ley de Dios es buena. La letra no es mala, pero lo que la letra hace es lo que dice el apóstol Pablo. Lo vamos a leer aquí más adelantito. Dice que nos señala y nos apunta al pecado. Vayamos al versículo 8, del 8 al 11, vamos a leer ahí. Capítulo 7, versículo 8 al 11, dice, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. O sea, mire, paremos ahí. Si no hubiera ley, no supiéramos lo que es malo y lo que es bueno. Así Dios, en lo espiritual, si no hubiera mandamientos, no supiéramos que es malo robar. No supiéramos que es malo levantar falso testimonio. ¿Me doy a entender? No supiéramos que es un pecado codiciar las cosas de nuestro vecino. No fuera pecado, pero cuando la ley lo dice, no lo hagas, entonces nos damos cuenta que es malo. Un niño que está haciendo, por ejemplo, yo pensaba en el ejemplo, vive su abuelita con ellos y un niño pequeño, niño pequeño, se mete al cajón de la abuelita, saca el dinero para ir a comprarse un helado cuando pasa el paletero, y saca el dinero sin pedir permiso, solo porque no se le ha dicho que no. Para él eso no es pecado. Hasta que viene alguien y le dice, ¿qué estás haciendo, Martincito? ¿Qué estás haciendo sacándole dinero a tu abuelita? Estas son para sus placas, está ahorrando para sus placas. No, déjale el dinero ahí. No es pecado hasta que al niño se le dice, no lo hagas porque ese dinero no es tuyo. Entonces eso ya se convierte en ley para él. Pero mientras no hay ley, meterse y sacar dinero de ahí no es pecado para él. Él puede disfrutar 100 paletas del paletero si no le han dicho que es pecado. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces así somos
en el Espíritu, así somos en el reino de Dios. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo porque la ley nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Y no es hasta que nos damos a entender, mire, por eso es bueno comunicarnos entre nosotros, hablarnos entre nosotros, pero ¿sabe que el mejor maestro ese es el Espíritu Santo? No nos tenemos que ocupar nosotros, mira hermano, no hagas eso, no te vistas así, no vayas para allá. Es bueno aconsejar, es bueno, pero mire, cuando el Espíritu Santo lo dice, nadie lo tiene que decir, uno entiende así. Y uno cambia la manera de vivir, porque es el Espíritu de Dios el que dice, eso es pecado. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos convence de pecado? Él nos convence de pecado. Él nos dice, lo que acaba de hacer, eso es pecado, mentiste, eso es pecado. Entonces, sigamos leyendo el 8, ya leímos el 8, leamos el 9, del 9 al 11. Y en un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, es para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó y por medio de él me mató. O sea, el niño que robaba sin saber que estaba robando, porque no era robo, hasta que se le dijo que no y lo seguía haciendo, entonces fue robo. No se lo voy a entender. Si dice, llegó y si lo vuelve a hacer, después de que le dice no agarres dinero de tu abuelita, lo agarra el día siguiente, eso ya es muerte, eso ya es pecado. Y si él lo continúa haciendo, eso lo lleva a la muerte, porque dice que la paga del pecado es muerte. Y entonces leamos el 12 y el 14, 12 y 14. Así que la ley es, dígame qué es, santa. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mire, es espiritual. La ley de Dios es espiritual. Pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Y antes de entrar aquí a los detalles, hermanos, para dar el punto, el apóstol Pablo está diciendo, la ley es buena, es espiritual, el mandamiento es santo, justo, es recto, pero la ley de Dios es espiritual, pero yo soy carnal. Desde ahí vemos un contraste. Lo que Dios nos da es espiritual y el receptor es carnal. La ley de Dios es espiritual, pero el receptor es carnal. Ya solo con eso estamos viendo un contraste. Estamos tratando de recibir una ley espiritual a un vaso carnal. No sé si usted ha tratado de poner agua caliente, agua hervida sobre un vaso de plástico. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando lo echan en un vaso de plástico? Se derrite, se deshace. Así es. Cuando nosotros queremos recibir carnalmente algo divino, no aguantamos el peso de la gloria y lo divino de Dios. Entonces tenemos que ser gente espiritual para recibir lo espiritual. Tenemos que ser gente, mire, dice la Biblia que tenemos este tesoro en vasos de barro. El barro es procesado, ¿no? El barro es procesado, es tratado, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que pasar por un trato para poder entender lo que dice la Biblia y entender lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia, a sus hijos, a los redimidos, a los santos, a los que quieren buscar la consagración, a los que estamos buscando santificarnos. Viene el Espíritu Santo y dice, mira, voy a depositar esta ley espiritual en ti, pero como vamos a ver ahorita en estos versículos que vienen, el apóstol Pablo dice, esta ley, aunque es buena y es espiritual, en mí crea un problema porque soy carnal. Versículo 15 al 19, dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. ¿Así dice su versión? Apruebo que la ley es buena, estoy reconociendo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, ¿cuántos dicen mi carne?
no habita nada bueno. Mire, hermano, usted tan bueno que se sentía. No habita nada bueno en usted o en mí. ¿Sabe lo que hay en nosotros? Disculpe, algunos se van a ofender, pero ¿sabe lo que hay en nosotros? Lombrices y parásitos. Dios mío, líbranos. Porque el querer está presente en mí, y esto es bien importante entender, el final del 18, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. El apóstol Pablo está diciendo, tengo algo en mi cuerpo. Y mire quién está diciendo esto. El apóstol Pablo le está escribiendo a gente llamada a ser iglesia, y me da gusto porque yo puedo darle unos ejemplos frescos de personales también, que digo, hermano, aunque seamos pastores, estamos en un cuerpo de carne y en un vaso que fácilmente se puede rajar. Pero el apóstol Pablo me gusta y me da un poco de consuelo. Digo poco porque todos quisiéramos ser mejor de lo que somos ahorita. Todos quisiéramos ser más espirituales de lo que somos, ¿no es así? Todos quisiéramos estar en otro nivel espiritual del que estamos ahorita. Todos quisiéramos ya estar avanzados y ser aquí, ser allá y tener claridad de lo que papá quiere para nosotros, hermano. Todo eso, sí. Pero mire, el apóstol Pablo dice, mire, yo tengo problemas porque hago lo que no quiero y lo que quiero no puedo hacerlo. El apóstol Pablo está dando a entender, yo siendo el perito arquitecto, el que está predicando, el que les está explicando a ustedes el reino, el que está explicando a ustedes el evangelio de Dios, tiene problemas con este principio, que Dios está en mí, pero mis miembros no me dejan seguir la voluntad de Dios. Lucho por ser el hombre que necesito ser. Lucho por ser el ministro que quiero ser en Dios. En mí está el querer, pero en mis miembros no. Tengo el deseo de hacerlo, quiero ser el hombre. Hermano, no se propone usted cada 1 de enero, oh sí, ahora sí te voy a buscar, Señor. Hoy sí voy a ayunar, Padre, porque el querer está en nosotros, pero nuestros miembros no. Está uno, Señor, te amo, te adoro, voy a buscarte en oración y adoración, Señor. Y comenzamos bien, hermanos, y a los 5 minutos del estómago dice, y dice, ay, Padre, disculpa, me voy a comer una hamburguesa. En el nombre de Jesús, amén. El bien está en nosotros. El querer está en nosotros, perdón, pero el hacerlo, no. Por eso es necesario entender que nos tenemos que esforzar por buscar el reino de Dios. Por eso el apóstol, en el Evangelio describe que Jesús dice, mas los valientes lo arrebatan. Sí, porque tenemos que arrebatar lo que es nuestro, tenemos que arrebatar la vida espiritual, tenemos que arrebatar la consagración, tenemos que arrebatar la revelación. Si no la arrebatamos, nadie nos lo va a traer a la boca, hermanos. Cada quien es responsable por lo que come en el Señor. Incluso este platillo que Dios está sirviendo, nadie se lo va a dar a la boca. Usted tiene que decidir comérselo y digerírselo y llevárselo a casa y decir, de veras que eso fue de parte de Dios. Entonces tenemos un problema en nosotros, como lo tiene el apóstol Pablo, lo tuvo el apóstol Pablo. Dice, y si no quiero hacer lo que no quiero hacer, eso hago. Estoy de acuerdo con la ley. Estoy aprobando que la ley es buena, porque para eso es necesaria la ley. Para decirnos, estás mal. Si un hijo crece sin ley y sin disciplina, hermanos, ¿cómo cree que va a salir ese hijo? No va a salir muy bien, digamos. Si no hay leyes, si no hay estructuras, si no hay si no hay un sí, si no hay parámetros, si no hay un consejo, si no hay líneas de distinción y que lo alinean a la verdad, hermanos, así nosotros, si no hubiera ley, estuviéramos, hermanos, muchos de nosotros no estuviéramos aquí si la ley de Dios no nos hubiera ubicado en el lugar que tenemos que estar.
Viene la ley de Dios que es buena, pero lo que queremos enfocar, y con esto ir ya cerrando el pensamiento, hermanos. Aleluya. Es que me dijeron que allá en Guatemala y en El Salvador prediqué bien cortito. Dice, ¿será que vas a seguir predicando así cortito allá en Northridge? Admirados de que solo en 30 minutos daba un mensaje y todos los entendían. Maravillados. ¿Y por qué te tardas media hora y media en allá? Dice. Voy a tener que empezar de nuevo. Mira, ya me perdí. Sorry. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en nosotros. Mire, no nos descalifiquemos cuando pecamos. Si usted tiene un corazón para Dios, inclinado a Dios, su cuerpo es el pecador. Es delicado, pero es liberador. Es delicado, pero es liberador. No estamos dando permiso a ir a pecar, porque el apóstol mismo en el capítulo 6, le leyó mi esposa, creo que fue. Entonces, ¿qué? ¿Seguimos pecando solo para que abunde la gracia? No. Pero mire, si usted y yo andamos detrás de la consagración, detrás de la santificación, vamos a pecar. Vamos a pecar. Le digo, ayer, fresco, le dije que iba a ser fresco. Le iba a contar la semana pasada, cuando veníamos en el viaje del viaje misionero, de regreso de un viaje misionero donde Dios se movió y se manifestó, en el avión regresando acá a los Estados Unidos, mi carne me pidió, enójate y usa tu puño derecho. Pero en mi interior, mi espíritu me dijo, no, mejor intercede por esa persona. Entonces, en nosotros conocemos el bien, pero nuestros miembros nos empujan al mal. No se los voy a entender, no les voy a dar detalle, pero los que vinieron en el viaje, se subieron unas personas tomadas, venían un poco tomadas y dejaron su lunch por todo el pasillo del avión. ¿Sí, hermanos? Los que estuvieron ahí. Y yo dije, ay, que quisiera mi carne, porque como ya eran las 2 de la mañana, que nos salimos a las 2 de la mañana, llegamos a las 6 de la mañana. En esas horas madrugadas la carne salió. Ay, ¿qué están haciendo? ¿Y por qué los dejaron subir? Pero a la vez, créame que fue un contraste claro en mi mente, en mi corazón, que en mi corazón decía, pero esa es la gente por la que debemos estar intercediendo. Mi carne me decía, haz algo sobre ello, pero mi espíritu me decía, digno de intercesión. Y vi el contraste, la carne me pedía esto, mis miembros me decían, haz algo, haz justicia. Pero mi espíritu me decía, el pastor dentro de mí decía, es gente por la que debes de estar intercediendo. O sea, en nosotros está el querer, pero en nuestros miembros no está el querer. No se sorprenda cuando usted no se quiera levantar temprano a venir las oraciones los sábados. No se sorprenda cuando usted no quiera meterse la mano y dar la ofrenda que le corresponde a Dios. No se sorprenda. No se sorprenda cuando el codo es más grande que el corazón. No se sorprenda. Porque ese es el pecado en sus miembros. Mire lo que voy a decir y recíbalo con un granito de amor y con mucha bendición. Ese es el pecado que habita en nosotros. Lo que nos estorba buscar y santificarnos se llama pecado. Lo que nos estorba una buena relación con Dios se llama pecado. Se llama descuido, se llama negligencia. Pero el apóstol Pablo hace un punto muy importante y eso es lo que nos va a liberar, hermanos. Mire, usted y yo podemos tener un carácter malísimo. El ejemplo que les iba a dar fresco de ayer, antes de salir de la casa, a venir a enseñar aquí a los servidores, me di una enojada. De escala de 0 a 10, estaba ahí como por el 9. Entre el 8 y el 9, casi tocando el 10. Me di una enojada y no había nadie pero yo estaba hirviendo por dentro, hermanos, por cierta situación.
Y créeme, una vez más, vi la distinción, esa línea recta, carne, espíritu. Miembro lleno de pecado, espíritu lleno de Dios. Y dije, ¿cómo puede ser posible? Pero me acordé, gracias a Dios, mire, airaos, pero no pequéis. Yo estaba airado, hermano, estaba airado, pero dije, qué bueno que hasta ahorita no he pecado y no quiero pecar. Airados, pero no pequéis, airados, pero no pequéis. Airados, pero la sangre me estaba hirviendo, hermano. Y dije, ¿cómo puede ser que voy a ir a predicar la palabra de Dios, voy a ir a enseñar la palabra de Dios, pero en mis miembros la sangre estaba contentamente hirviendo? ¿No se ha sentido usted así? ¿Nunca se ha airado usted? ¿Y cuántos hemos parado ahí sin pecar? ¿O cuántos hemos ido más allá y hemos pecado por la ira? Podemos airarnos, pero no pequemos. Entonces muchos nos descalificamos cuando nos airamos, estamos y reventamos. ¡Pah! Ya no voy a ir a la iglesia. Que se vaya al infierno. Y no sé qué, no, porque el pecado está en nuestros miembros. El pecado está en sus miembros. ¿Sabe qué me pide pecado, hermanos? Mi cuerpo. Mi cuerpo me pide pecar. Su cuerpo le pide el pecado. Dame pecado. Peca, 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 peca. Pero cuando buscamos a Dios en la santificación, es como ¿conocen los extinguishers? Extinguidor. La santidad sabe extinguir la petición de la carne. Muy poquitos amenes y aleluyas, pero eso es lo que sucede. Cuando andamos en el Espíritu, es muy fácil sacar el extinguidor. Cálmate, carne, cálmate, cálmate. ¿Qué? ¿Cómo que? No, qué pecado ni que nada. Pero dígame que cuando le damos rienda suelta a nuestra carne, hermanos, dígame si no nos metemos en problemas con Dios. Porque el pecado está en nuestros miembros. No deje de venir a la iglesia solo porque cometió un pecado. Porque el que pecó fue su cuerpo. Si usted es nacido de nuevo, el Espíritu de Dios está en usted y hay esperanza. Aquí Dios le puede hablar y sale redimido, sale con su cabeza en alto. Él es mi gloria, dice el salmista, y el que levanta mi cabeza. ¿Por qué? Porque a veces sí la regamos. Disculpe el mexicano que se la regamos, la metemos profundo, hermano. La regamos muy feo. Pero cuando venimos delante de Dios, Dios dice, mira, te amo así como eres. Y quiero mostrarte que no es porque lo que tú haces o no haces que eres cristiano porque mi Hijo dio su vida por ti. Por eso me llamó mucho la atención el canto que estábamos cantando hoy. Gracias, hermana, por escogerlo. Construiré mi vida en tu amor. No voy a construir mi vida en méritos personales. Porque si llegamos a construir nuestra vida en méritos personales, cuando andemos de malas, la vamos a echar a perder todo. Pero como no está basada en nuestros méritos y no está basada en el amor de Dios, aunque la echemos a perder, we reset at the spot where we left off. Nos enganchan una vez más en el lugar donde estamos. No tenemos que empezar desde abajo. Así es el amor de Dios. Le voy a dar un ejemplo. El hijo pródigo. ¿A poco? Sí, así es. ¿A poco? El hijo pródigo tuvo que empezar desde abajo. ¿Empezó desde abajo, hermano? ¿Cuántos creen que empezó desde abajo cuando regresó? ¿Qué dice? Pónganle, vístanlo, séllenlo, como que si nunca se haya ido, celebremos. Para mí, podemos pensar diferente, pero para mí no empezó desde abajo, empezó al nivel que se fue. Ese es el amor de Dios. Ese es el pensamiento liberador, que cuando usted peque, cuando usted se equivoque, cuando yo me equivoco, cuando yo peco,
No tengo que empezar, Señor, perdóname una vez más, voy a empezar desde abajo. Señor. Tengo que volver a ser pastor y ser llamado otra vez. Hermano, no, empezamos donde nos quedamos en nuestra última caminada con Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? Dios no se place, no le da placer en rebajarnos. Menos que seamos como el pueblo de Israel, y con todo respeto le digo, al menos que seamos duros de cerviz, testarudos, con el perdón, mis hermanos de Israel, y duros de entender. Entonces Dios dice, no quiere entender 40 años para que entiendan. Entonces ahí sí Dios lo hace con propósito, pero Dios nos ama. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que nosotros prosperemos en todo lo que hagamos. Leamos y terminemos. Capítulo 7, ahí mismo, quedamos en el 19. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y mire, versículo 20. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Hermano, paremos ahí, es bien importante, yo creo que es importante. Aprovechemos este momento para darnos cuenta que el pecado habita en nosotros. Y yo pensaba en la manera que nosotros nos tratamos unos a otros. La iglesia cree que al venir a Cristo ya somos los perfectos. Right, we're perfect, y ya no debes de tomar, ya no debes darte un toque, ya no debes de salir a bailar, ya no debes, porque ya eres nueva criatura en Cristo Jesús y ya estuvo. Y cuando llega uno medio así, excomulgado, ¿no? Echamos fuera, ya tú eres un carnal. Y en realidad es que sí somos carnales. Seguimos viviendo en la carne. ¿Cuántos tienen alas aquí? Seguimos viviendo en la carne. Seguimos viviendo en la carne. En este viaje misionero que hicimos, hermanos, por su mayoría fue un éxito tremendo. Pero hay veces que se salió la carne. No se crea. Hubo cositas así, ¿no? Entre familiares, y me acordé de el discernimiento que recibió nuestra hermana María, que dijo, sobre todo la unidad. Remember you said, procúrense de estar unidos, ¿ok? Y fue, mire, 99.9 del tiempo fue una maravilla. Ese .01 a veces como que se quiso sacar la cara a la carne entre el grupo, que imagínense aguantarnos 10 días todos juntos. En espacios tan cerrados. Pero mire, que eso no nos desanime para el próximo año. Yo me apunto de una vez. Muchos de nosotros estamos apuntados otra vez. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sí. Ya, muchos dijimos desde antes de salir, vamos a ahorrar para el próximo año, porque eso está fabuloso. Estuvo fabuloso. Pero aún haciendo la obra de Dios, el pecado de nuestros miembros que habita en nosotros va a querer sacar su gancho, su actitud, su envidia, su competencia, su celo, su carácter, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de salir con nuestro carácter. El pecado habita en nosotros. Hermano, no nos vayamos de este lugar sin grabarnos lo que dice la palabra. No lo digo yo, ni estamos tratando de abochornar a nadie. Solo es una realidad. El pecado habita en usted, el pecado habita en mí. Por eso es muy fácil aquí estar bendecido y al terminar el servicio salir en el estacionamiento pecar, porque está en nosotros el pecado. ¿Sí? Es una realidad, hermanos. Pero mire, y esta es la conclusión. El pecado no debe de reinar en nosotros. Puede ser que pase en nosotros, puede ser que nuestros miembros nos lleven al pecado, pero el pecado no debe de reinar en nosotros. Ahí está la diferencia.
No debemos de andar en el pecado, no debemos de tener placer en el pecado, no debemos de, lo voy a hacer. Debemos de parar el pecado y de dejar el pecado. El que dice la palabra en Proverbios 28:13, creo que es, el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. 28:13 de Proverbios, léalo, no ahorita, pero búsquelo, grábelo, escríbalo. Dice el que se arrepiente de su pecado y lo confiesa, ese alcanzará misericordia. O sea, tenemos que dejar el pecado, pero tenemos que darnos cuenta que el pecado siempre va a estar tocando la puerta, siempre va a estar tocando la puerta, siempre va a estar tocando la puerta. Al acostarse, en el sueño, al despertarse, en el trabajo, en iglesia, en relaciones con sus amigos, en relaciones en la casa, viendo televisión, escuchando la radio, viendo Facebook, Instagram, TikTok y Snapchat y todo lo que sea. Ahí va a estar el pecado, mire, tocando. Siempre va a estar tocando porque no es externo, es interno. Es un enemigo interno que siempre está tocando a nuestro cuerpo. Peca, 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 peca. Busca pecado, ve a pecar. Pero lo bueno que nosotros está el deseo de hacer lo bueno. El versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Una vez más, está en nosotros, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en en los miembros de mi cuerpo. Tan bonito su cuerpo, hermano, miren. Tan chulo su cuerpo. ¿Cuántos les gusta ver el espejo todos los días? Todos aquí. Nadie quiere ver el espejo. No, ¿qué hacer espejo? No. Hay algunas que se le nota que ven el espejo por muchas horas. O sea, ¿cuántos conocen el espejo? ¿Y cuántos les gusta verse en el espejo? Sí, miren, hermano, somos tan dados al espejo, los miembros de nuestro cuerpo están llenos de vanidad. Aún las ventanas nos sirven de espejo. ¿Sí? Vamos al dentista y está la ventana ahí. O sea, no nos escapamos. El espejo es como el number one fan, ¿verdad? Es el fanático número uno de nosotros. Buenos días, chulo, ¿cómo amaneciste? O sea que la otra ley, la ley del hombre interior se deleita en la ley de Dios, hermano. Dígame usted si cuando esos días que usted se levante y alcanza a leer la Biblia, alcanza a orar, alcanza a sentarse y escuchar un cántico y darle gracias a Dios. Es como tomar agua fría en la mañana y decir, qué precioso este tiempo, ¿sí? Se deleita uno en la palabra de Dios, pero los otros días, dice el apóstol Pablo, me doy cuenta que también hay otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y terminamos con el 24 y el 25. Dice, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Hermano, el pecador no es usted. Tómelo por el lado amable. El pecador no es usted, el pecador es su cuerpo. Lo que pasa es que tenemos que lidiar con el cuerpo. Me gusta mucho lo que dice el obispo Bishop Bill Hammond. Dice, tú no eres un cuerpo con espíritu, tú eres un espíritu con un cuerpo. Porque si pensamos, yo soy un cuerpo y tengo un espíritu, le damos prioridad al cuerpo. Pero si pensamos como cristianos, si pensamos con si tenemos esa mentalidad espiritual, yo soy un espíritu, pero que tengo que lidiar con el cuerpo. Entonces, nuestras batallas van a ser muy diferentes. Our dealings are going to be really different. Nuestras transacciones espirituales van a ser muy diferentes si decimos, yo soy espíritu y tengo que lidiar con este cuerpo, que no me deja buscar a Dios. Ayunar, no, Dios mío, pero cuando el espíritu está en control, dice, te aguantas. Tripa, sí, cállate. te aguantas porque te aguantas.
Mire, un tip, le voy a dar un tip y con eso termino, hermana, ¿ok? Ahorita termino. Le voy a dar un tip. Pruébelo, haga una prueba. A veces se nos antojan unas cositas. Un platillo, una bebida, una Coca-Cola con hielo, oh my goodness. Y la tiene ahí enfrente. ¿Sabe qué? En la práctica, un tip que le daría, prolónguelo. Ahí la tiene, pero prolónguela por varias horas. ¿Y sabe qué? A veces, let it go. No, ahí la está viendo la coca y el hielo y el cuerpo le dice, tómatela. Pero para darle señal a su cuerpo de que usted está en control, usted va a decir, no me lo va a tomar. Y va a pasar todo el día y le va a decir, la coca, no, ¿qué coca? Al rato. Y a veces he dejado hasta el siguiente día, a veces pasan 2, 3 días, hasta después, ahora sí, me lo tomo con propósito cuando yo quiero, cuando estoy listo para tomarla, no cuando el cuerpo me dice, tómatela, no se me debe entender. Quiero ver una película de esas buenas y digo, ay, me va a tardar 2 horas, quizás no. Quieta carne, quieta carne, quieta. Cuidado con Netflix, cuidado. Y a veces sí, a veces no se me va a entender. Ese es un tip, o sea que a veces tenemos que darle prioridad a otras cosas. Cuando la carne nos pide, no. Soda, pupusa, cálmate. Hamburguesa, cálmate. Chisme, calmado, no chisme. No. Mira lo que puso. Diga, no, eso no. ¿Me doy a entender? Ese es el tip del día. Prolongue sus deseos carnales. Y se va a dar cuenta que usted sí puede vencer la carne, que yo sí puedo vencer la carne. Que yo sí puedo prolongar. Yo no le voy a dar gusto a esta cosa, es lo que me está pidiendo, yo lo puedo prolongar. Y nos lo vamos a tomar, o me voy a tomar esa soda, o me voy a comer esa pupusa, o voy a ver esa película, cuando ya haya hecho todo lo que yo quiero hacer y puedo descansar y verla bien y disfrutarme esto bien. No se me voy a entender. Y viene a ser un reward, una recompensa. Entonces dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y aquí está el cierre. Y me gusta mucho porque dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué le parece si lo decimos todos juntos, hermanos? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, mire, ahí hubiera podido terminar el apóstol Pablo, pero pone este cierre y con eso cerramos. Así que yo mismo, el apóstol Pablo, el perito arquitecto, así yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Yo le llamo a esto, hermano, un balance divino. Primero dice, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Disculpen, me voy a ponerle palabras al apóstol. Odio este cuerpo, odio lidiar con este cuerpo de pecado. ¿Quién me puede liberar de esto? Pero dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque por medio de Él, aunque tenga esta lucha continua, diaria, con la mente sirva a Dios, aunque con mi cuerpo sirva al pecado. Mire, hermano, el pecado estaba tan presente en Pablo como está en usted y en mí, pero eso no le estorbó predicar el evangelio. Eso no le estorbó viajar el mundo que él conocía para predicar el evangelio, porque con su mente servía a Dios y su cuerpo servía al pecado. Había un conflicto ahí, pero dice, no voy a dejar que mi carácter mecha corta me estorbe de las grandezas de Dios. No voy a dejar que mi lengua larga me estorbe de predicar la palabra de Dios. No voy a dejar que ese carácter que me heredaron mis padres me estorbe de conseguir el premio supremo que es en Cristo Jesús. Obviamente tenemos que trabajar en estas cosas, tenemos que dejarlas, tenemos que rebanar esa carne de nosotros definitivamente, pero no dejemos que eso nos estorbe la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Amén. Demos un aplauso al Señor por su palabra. Gracias por ver nuestro canal. Esperamos que el contenido le haya bendecido. Ayúdenos y suscríbase a este canal y ayúdenos a compartir
el mensaje para que otros también sean bendecidos con la palabra del Señor. Hasta la próxima vez. Dios les bendiga.